acompaña el abogado y comunicador Ramón Mendoza. Ramón, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. Gracias Fernando. Porque, pues, hay algo que me ha sorprendido es la cantidad de falencias que tiene este caso para armarse y presentarse y que una jueza avale semejante desastre. Sí, bueno, evidentemente este proceso tal que he comentado bastante tiempo, yo considero que los fiscales lo han llevado de una forma incorrecta. Yo he estado siguiendo bastante el tema de las deposiciones de los testigos y evidentemente que hay una cantidad de falencias y sobre todo el tema de los testigos protegidos, que no veo por qué razón la juez insistió en que no era necesario, porque como acaba de decir el colega que acabas de entrevistar, Sí. Es un derecho que tiene la defensa. Eso sí, no hay nada que discutir ahí, con mucho respeto a la señora juez, yo creo que ahí sí no había razones para esto. Incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8º, literal F, establece claramente que en estos casos los testigos protegidos pueden ir a las audiencias y si existe un peligro grave sobre la vida de estos testigos, que no es el caso, creo yo, en este proceso, se puede hacer a través de mecanismos de protección, videos, pantallas, etcétera, pero no evitarlo. Y tanto las normas procesales nuestras como la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene una parte muy interesante, Fernando, que dice, en ningún momento el hecho de la existencia, algo así más o menos, en ningún momento la existencia de esta protección va a impedir que la defensa pueda solicitarlo y practicar los interrogatorios correspondientes. Eso está tanto en la Convención como en la legislación del procesal anterior como en la actual. O sea, que hay un derecho que tiene la defensa de solicitar la presencia del testigo protegido en los dos sistemas, en el viejo, en el nuevo y amparado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo no veo las razones por cuales en este caso la juez se mantuvo de que no iban a llevar a los testigos protegidos, que es un derecho que tiene la defensa totalmente, Sí, ¿no? sí, tú estás diciéndome algo en mi contra y tengo que por lo menos preguntarte de dónde sacaste Es esa que eso es lógico, ¿no? Ahora, este es un caso donde evidentemente no están tratando con criminales de la mafia ni con el crimen organizado. Estamos hablando de gente conocida, estamos hablando de un expresidente que evidentemente yo no creo que el presidente Martinelli sea una amenaza para que estos testigos protegidos estén escondidos de esa forma, ¿no? Evidentemente, sí, yo concuerdo con el colega de que evidentemente hay una conculcación de los derechos de la defensa. Pero ¿cómo puede haber, es decir, siempre se ha dicho que un abogado, dos abogados, tres opiniones, pero opiniones tan, pues, diametralmente opuestas entre uno y otro? No, lo que pasa es que en la interpretación de la ley muchas veces los colegas, evidentemente, toman la interpretación que más les conviene. Claro. Entonces, la interpretación de los fiscales es que como el testigo protegido, dentro del proceso hay una etapa donde las partes pueden cuestionarlo, no en audiencia, sino en el momento de hacer la deposición, pues en ese momento, dicen los que yo escuché a los fiscales, dicen, bueno, ya ustedes debieron interrogarlo, no lo hicieron, o si lo hicieron, ahora no es. Pero yo creo que eso no es cierto. O sea, el momento que se hace la audiencia, Sí. cabe el derecho de la defensa a invocarlos para efectos que estén presentes y puedan entonces deponer y hacer lo que nosotros llamamos el contradictorio. O sea, tú me estás diciendo, yo quiero saber por qué, no, pero esto se ha conculcado. Evidentemente hay una conculcación ahí. Hay otra cosa Fernando. que también es preocupante, lo de William Moore. Es decir, poner el hermano de una de las fiscales favoritas de Varela que armaron todos estos casos como abogado de estos caballeros, es un prevaricato casi de manual. Mira, coaccionando también a las personas para que dijeran lo que la fiscalía quería que dijeran. Mira, evidentemente que bajo la tutela del régimen anterior los fiscales tenían mucha fuerza, mucho poder. Y yo fui testigo en el caso, por ejemplo, de Lavallato, donde los fiscales presionaron a una de las imputadas para efecto de que confesara. Yo conozco a varios de las personas que hicieron confesión de acuerdo a los fiscales, que son empresarios serios, pero que frente a una presión de un fiscal en los términos del sistema anterior, evidentemente van a firmar o a decir lo que sea.
yo estoy casi seguro que hubo una especie de coacción para que estos empresarios que no están acostumbrados a andar subiendo y bajando escaleras, Claro. frente a un fiscal que tiene amplios poderes, decir incluso te puedo meter preso a ti, a tu familia, lo que sea, porque lo podían hacer por esas facultades. Y aunque tenga un Y abogado... empoderados con lo que estaba pasando. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier empresario dice, bueno, dime qué quieres que diga para salirme de este problema, ¿no? Y yo creo que lo único que probatoriamente pudiese ser utilizado como un argumento a favor sea casualmente las deposiciones de esta persona, porque el resto de las pruebas que yo vi en el proceso no han llevado al punto clave, Fernando, en este tipo de delitos, es que los fondos provengan de una fuente ilícita. Eso, lamentablemente, señores fiscales, no lograron probarlo. Hablaron de las cuentas que se giran, que venían, qué sé yo, pero ustedes tienen que probar de que esas cuentas, esos fondos son ilícitos. Ahora, dirán siempre, es que la carga de la prueba le corresponde a los imputados, pero es que los imputados demostraron de manera razonable que las cuentas provienen de fuentes ilícitas. Hay otra cosa que también es preocupante, y es la poca preparación que tienen los fiscales en derecho mercantil. Es decir, los tipos que han demostrado una ignorancia supina, rayana casi en brutalidad. No, Fernando, ahí sí hubo una carencia, incluso, comentario, la propia defensa también, algunos de los peritos que fueron invocados, sí carecen de dominio de derecho corporativo. Sí. Porque aquí lo que hay, confunden las acciones con la compra del negocio. No, es que los tipos no sabían que era un adelanto, es decir, los tipos no tenían claro ningún término. No, y no manejan ni siquiera lo que significa es que llegaron incluso mal preparados al caso. Es que este fenómeno se está dando, y yo te lo digo por experiencia en casos financieros, lamentablemente muchos fiscales carecen de esa base de carácter financiero, entonces ellos confunden porque tienen unos conceptos muy generales de lo que es el manejo corporativo, de sociedades, este tipo de cosas, y mucho menos contabilidad y de finanzas. Ahí están, como decimos vulgarmente en Panamá, en panga. En panga. Entonces, ¿qué pasa? Ejercen y manifiestan unos criterios que, como bien señala, da un poquito de terror. Sí. Ver que gente tan ignorante esté manejando un caso y sobre todo influyen en la gente, influyen en el público que no conoce de esto, porque yo he tenido comentarios con personas que me dicen, no, mira, que lo que pasa es que, espérate, te voy a aclarar que esto es así, 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 así. No, para vender acciones no se requiere la existencia de una convocatoria de accionistas cuando las acciones están en manos de los dueños. Los dueños te lo pueden vender. Digo, para eso existen las bolsas de valores. Sí, pero es que todo es una confusión que ha habido ahí en ese manejo del tema corporativo. El tema corporativo. Que lo confunden completamente, ¿no? Entonces, porque si pues, no había realmente, no llegaron a demostrar de que por lo menos existiese una fuente ilegal y que hubo un procedimiento incorrecto. Ahora, ¿qué delito es que un grupo de empresarios se pongan de acuerdo en hacer un negocio, Fernando? Yo lo veo de esta forma. Si nosotros vamos a juzgar eso, pues que nos cojan y yo incluso, comentaba con otros colegas, hombre, el que de repente hubiera ido a atestiguar al señor Martinelli y dice, sí, ¿cuál es el problema? Yo tengo un grupo de empresarios y dije, hey, vamos a hacer una compra, porque él puso plata de su bolsillo también. Sí. O sea, ese cuestionamiento que se dio sobre los fondos del presidente Martinelli, que si firmó el pagaré, que si lo pagó, eso no tiene que ver nada con el tema, Fernando. No, es que además, que el actual secretario general del PRD, siendo presidente de la Asamblea, dijo que tiene órdenes de arriba. Es decir, cuando uno habla ahí no había separación de órganos del Estado y pareciera que este era un empleado más del Ejecutivo. Eso también dice mucho de quién está liderando el partido más grande de este país en este momento. Evidentemente, yo quiero ser objetivo en esto, como yo te dije, sí. Yo no vengo a defender al presidente Martinelli, yo no soy abogado de la defensa del presidente Martinelli, yo soy un abogado que está observando el tema de la parte objetiva, simplemente objetiva, y concuerdo con los colegas que evidentemente la Fiscalía falló. Así como yo pronostiqué en el caso de los pinchazos, que eso no iba para ningún lado, yo creo que en este caso el fallo debería ser absolutorio, independientemente de los criterios que tenga cualquiera persona sobre la personalidad del presidente Martinelli, porque en penal, cuando existe una duda razonable, el juez tiene que absolver. Y aquí lo que ha hecho la Fiscalía
Es tener racionalmente, certeza lógica de que no hubo caso. exactamente, o sea, aquí lo que ha hecho la Fiscalía racionalmente, bajo la mirada cierta y objetiva de un juzgador, es que ellos han cometido errores que lo han llevado a crear más dudas en el proceso que debe balancear en favor del imputado. Porque, vuelvo a repetir, norma de derecho penal y a nivel, no solamente en Panamá, a nivel mundial, es que si hay una duda razonable, el juez tiene que absolver. Entonces, yo creo que lo que han hecho los fiscales es abonar una enorme cantidad de argumentaciones que crean dudas en este proceso que abogados pensantes están ahora mismo razonando, no porque estén de acuerdo o no de acuerdo con el presidente Martinelli. Yo ni siquiera lo conozco, ni me interesa si sale inocente o inocente, pero hay que defender el sistema judicial. Sí, porque esto da un precedente para que pase Totalmente, cualquier cosa dentro de un sistema exactamente, judicial no como podemos tener testigos ocultos y que luego se diga no puede. Cuando la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos lo dice bien claro, Fernando, no hay duda en eso. No importa que esté protegido, eso no implica, y eso se replicó tanto en la legislación anterior procesal como la actual, replicaron prácticamente ese párrafo de ese artículo de la Convención Interamericana, que eso no perjudica el derecho de la defensa de invocarlos y someterlos al contradictorio. Contradictorio, señores, significa vamos a discutir, vamos a enfrentarnos, porque no es correcto de que a mis espaldas me estés acusando y yo no te vea la cara y ni siquiera me defienda, no puede ser. Exacto. Absolutamente, ¿no? Ramón Mendoza, un placer tenerte aquí. Cómo no, gracias por la invitación, Fernando, y como siempre, pues a la orden sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias.